salir con fuerza, con el poder de la lluvia tardía, a dar el fuerte pregón. Pero hay una preparación, Padre, y eso es lo que queremos hacer durante esta serie de temas llamado Viviendo sin Intercesor, Padre. Te pido que hables a mi corazón, que sea tu palabra quien hable por medio de mí y hables a los corazones de cada uno de nosotros para que podamos seguir comprendiendo, profundizando y gozándonos en el estudio de la palabra. Gracias, Padre, por escucharnos, gracias por tu dirección y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Muy bien, entonces estamos con el tema Viviendo sin Intercesor, parte número 2. Amor, el clicker, por favor, gracias. Entonces, hemos estado estudiando y como leímos en la lectura bíblica, tenemos entonces el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, y vi volar por en medio de ¿qué? Por en medio del cielo, ¿qué cosa? El ángel. ¿Y qué estaba proclamando? El evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Cuáles son las buenas nuevas eternas? El plan de salvación, amén. El plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Reconciliar a la humanidad con Dios. Amén. Que podamos morar nuevamente ¿en dónde? En la presencia de Dios. Le hago una pregunta. ¿Por qué no podemos morar en la presencia de Dios ahora? Por culpa del pecado. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es separar al ser humano del pecado. ¿Para qué? Para que podamos morar nuevamente en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el evangelio eterno, el plan de salvación. Y todo eso está contemplado o explicado ¿en qué lugar? A ver si recuerdan. ¿En dónde está explicado el plan de salvación? En el santuario. En el santuario está explicado el plan de salvación. ¿Están conmigo? Todo el salvación explica el plan de salvación. Y dice entonces que ese evangelio eterno, ese mensaje entonces de los tres ángeles será predicado a todo reino, nación, tribu, lengua, por toda la tierra, justo antes del fin. ¿Cuántos dicen amén? Pero el primer ángel dice algo muy interesante. Dice, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio llegará. La hora del juicio ya llegó. Hermanos y hermanas, el sábado pasado habíamos hablado de que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día se nos ha dado esta joya de mensaje final. Amén. El último pregón, el último mensaje, la última advertencia de Dios a la tierra antes de ponerle fin. Pero parte de ese mensaje tiene que ver con la hora de ¿qué? Con la hora del juicio. El juicio ha comenzado. No hay ninguna otra iglesia sobre la tierra que enseña y predica esto como un fundamento de nuestra fe, como un pilar. Se lo voy a mostrar. 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 13, ¿cuál es? El remanente y su misión. Noten aquí, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos levantó? La Iglesia Universal, esa es la iglesia que está en todas partes del mundo. Es compuesta de todos aquellos quienes verdaderamente creen en Cristo. Pero en los últimos días, un tiempo de apostasía mundial, un remanente ha sido ¿qué? Ha sido llamado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de lo que componen la apostasía mundial que está ocurriendo en el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo ha ido en decadencia. Hubo un breve levantamiento por medio de la Reforma Protestante, pero hemos visto que ahora está otra vez en picada. Otra vez Babilonia está reuniendo a sus hijas, ¿verdad? Vengan, regresen, olvídense de las diferencias doctrinales, olvídense, no, seamos uno nada más y amémonos y pongamos las doctrinas y las enseñanzas a un lado. Dios está diciendo no, un remanente ha sido llamado fuera. ¿Cuántos dicen amén? A guardar los mandamientos de Dios y a qué más? Y la fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y dice, este remanente anuncia la llegada de ¿qué? De la hora del juicio. ¿Cuál es el propósito nuestro? De predicar el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, y dentro de ese mensaje, ¿qué está contemplado? Que ha comenzado la hora del juicio. Ese es el llamado de nosotros. Proclamar la salvación por medio de Cristo Jesús y es heraldo del pronto advenimiento de Él. En otras palabras, según nuestras doctrinas fundamentales, aquí habla de remanente, anuncia la llegada de la hora del juicio. Proclamar la salvación por medio de Cristo y heraldo del pronto advenimiento. Le hago una pregunta. ¿Hay iglesias que proclaman la salvación por medio de Cristo, sí o no?
Sí. ¿Hay iglesias que se hablan del pronto advenimiento de Cristo, sí o no? Sí. Pero hay iglesias que hablan de que la hora del juicio llegó. No. Noten, es la combinación, es la totalidad del mensaje. Dice, esta proclamación es simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis 14, lo que leímos. Coincide con el juicio investigador en el cielo y produce una obra de arrepentimiento y reforma ¿en dónde? En la tierra. Subrayé esto porque esto es importante. El mensaje de los 3 ángeles coincide con el juicio investigador en el cielo, que es la hora del juicio. Y escúcheme bien, produce una obra de arrepentimiento y reforma ¿en dónde? En la tierra. En otras palabras, ¿usted cree que el diablo quiere que nosotros hagamos esto? No. ¿Por qué razón no? ¿Por qué razón el diablo no quiere que prediquemos sobre la hora del juicio y el juicio investigador en el santuario celestial? Porque el diablo sabe, según dice aquí, que el juicio investigador en el cielo produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Así que el diablo, ¿qué quiere? El diablo no quiere que nosotros, los adventistas del séptimo día, prediquemos el mensaje de la hora del juicio. Él no quiere que prediquemos el mensaje del juicio investigador. ¿Y qué ha pasado en las últimas décadas? En las últimas décadas ha habido ¿qué? Un alejamiento de nosotros profundizar y estudiar este tema. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Porque muchos incluso entre nosotros han dicho, eso del juicio investigador, eso es una mentira, eso no existe, eso no es verdad, eso es un invento de esta gente. Y nos da vergüenza decir que creemos en que Cristo está intercediendo en el santuario celestial por nosotros. Durante esta serie de temas vamos a estudiar esto con detenimiento y le voy a mostrar bíblicamente cuán profundo y cuán veraz y cuán fundamentado está el juicio investigador en la palabra de Dios. Amén. Lo vamos a hacer aquí. Porque el diablo no quiere que haya reforma, reavivamiento y reforma. Porque él sabe que eso es lo que va a traer, ¿qué cosa? Eso es lo que va a traer la lluvia tardía. Entonces el diablo no quiere eso. Noten, todo creyente es llamado a traer una parte personal en esta testificación mundial. Le hago una pregunta, ¿a usted también le toca testificar y predicar de la hora del juicio? ¿Del juicio investigador? Sí. ¿Y cuántos de nosotros podemos hacerlo? ¿Cuántos de nosotros podemos sentarnos y darle un estudio bíblico a otra persona sobre este tema? ¿Cuántos de nosotros podemos hablarle, aunque sea de manera general, sobre este tipo de temas a otra persona? Porque aquí, en nuestra propia iglesia dice, esto es lo que estamos llamados a hacer, a testificar. ¿Están conmigo? Y no puede haber, en otras palabras, lo que puse aquí, no puede haber arrepentimiento y reforma sin el juicio investigador. Vamos a estudiar eso. La obra del juicio investigador de Cristo en el santuario celestial es crucial para la preparación nuestra para los tiempos finales. ¿Están conmigo? Y eso lo vimos también, no solamente ahí, sino también la semana pasada hablamos sobre las creencias fundamentales de la iglesia, el ministerio de Cristo, ¿en dónde? En el santuario celestial. Y lo leímos, no tenemos que leerlo, ¿verdad? Hablando del santuario en el cielo, del tabernáculo, de que Cristo fue investido, del servicio expiatorio. Esto la mayoría de la gente no va a tener problemas con eso. Los cristianos dicen, sí, eso lo entendemos. Pero hay una parte, no todo, pero alguna parte, pero está esta parte, ¿verdad? Donde hablamos no solamente de Cristo intercediendo, pero más específicamente, ¿qué está haciendo? Dice, en el año 1844, al final de los 2300 días proféticos, inició la segunda y última fase de su ministerio de expiación. Escúcheme bien, nadie predica de esto. Nadie lo estudia. ¿Y por qué? Porque el diablo no quiere que lo estudiemos para que no lo entendamos, para que no haya arrepentimiento, reavivamiento y reforma. Nosotros fuimos los llamados a llevar este mensaje al mundo, a primero aplicarlo en nuestra vida y luego compartirlo con otros. Dice, esta es la obra de un juicio, del juicio investigador que forma parte del desenlace definitivo ¿de qué? De todos los pecados. Así que sin entender el juicio investigador, no será posible, ¿qué cosa? Que pueda haber limpieza total del pecado. Y eso es lo que Satanás no quiere. Satanás quiere que ¿qué? Que sigamos cargando nuestros pecados. Porque él sabe que mientras estemos cargando nuestros pecados, ¿qué cosa? Somos su instrumento. Tipificado en la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de las expiaciones. En este típico servicio, el santuario era lavado con la sangre de los animales sacrificados, pero los celestiales purificados con el perfecto sacrificio ¿de qué? De la sangre de Jesús.
Esto es la importancia de este mensaje, familia. Esto es el fundamento de nuestro mensaje. Esto junto con las doctrinas, porque si no las doctrinas son esparcidas. Que si el sábado, que si la alimentación, que si, no, pero el juicio une todo en un conjunto, en un mensaje completo, poderoso. ¿Están conmigo? Pero aislados, usted puede encontrar diferentes iglesias que quizás guarden el sábado, que quizás hablen de salud, que quizás hablen del estado de los muertos, pero no que una todo junto. Esta es la esencia de lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Y noten aquí, el final del ministerio de Cristo como sumo sacerdote marcará el cierre del tiempo de la gracia para la humanidad. ¿Antes de qué? Antes de la segunda venida. Familia, aquí hay mucha información de lo que es la doctrina número 24 de la iglesia. Pero este final del ministerio de Jesucristo es lo que Dios quiere prepararnos. Porque vendrá el momento cuando termina la intercesión. Y cuando termina la intercesión vamos a estudiar hoy y en esta tarde, ¿a qué hora? A las 4 vamos a ver la importancia y la relevancia y sobre todo el aspecto práctico para nosotros. Porque eso es lo que tenemos que entender y comprender. La pregunta es entonces, ¿por qué la doctrina del juicio investigador o la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario, uno de los fundamentos de nuestra fe, ya no se promueve ni estudia con profundidad en nuestras iglesias como antes? ¿Qué es lo que está pasando cuando este es el mismo fundamento de la obra de Cristo en el santuario? No solamente en el patio, no solamente en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y sin embargo, ¿qué está pasando con la iglesia, familia? ¿Por qué? Ya lo leímos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que este mensaje trae reforma y reavivamiento. El enemigo sabe que este mensaje, cuando se entiende, se estudia y se aplica, trae cambios, trae preparación. Prepara a la iglesia para cumplir su misión. Y el enemigo no quiere. Por eso usted ve hoy en día que muchas iglesias ni siquiera se quieren llamar a iglesias adventistas del séptimo día. Les da vergüenza. Quieren llamarse que si fellowship, que si iglesia de la comunidad, como los demás. Nos da vergüenza ser adventistas. Que nos llamen que no quiero que nos llamen una secta. Le digo la verdad, a mí no me importa que me llamen un sectario. A mí lo que me importa es que yo estoy viviendo de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y lo demás, Dios dice, no te preocupes que yo me encargo de lo demás. ¿Están conmigo? Así que el mensaje de los tres ángeles tiene una solemne advertencia. Una solemne advertencia primero para usted y para mí. Y segundo para el mundo entero. Porque primero empieza por la casa de Dios. ¿Cuál es esa solemne advertencia del mensaje de los tres ángeles? 5 puntos. Número 1, la iglesia remanente no está preparada. ¿Por qué razón? Por su ignorancia. Estamos cortos del entendimiento y el conocimiento. Y yo no me estoy parando aquí profesando ser el más que sabe. ¿Ok? Yo solo estoy tratando de querer y entender qué es lo que Dios quiere de parte mía y de parte de nosotros. Y que cumplamos ese propósito, porque verdaderamente no hay nada más importante que esto. Que si la casa, que si esto, que si... Es cosas que son importantes. Lo más importante que usted y yo nos tenemos que preguntar es, ¿estoy yo cumpliendo con mi parte en la obra en la viña? ¿Estoy yo cumpliendo con el llamado de Dios que tiene para mi vida? ¿O estoy más preocupado y más pendiente de las cosas del mundo? Esa es la pregunta que uno se hace. Ignorancia. Estamos ignorantes ante lo que tenemos que hacer para prepararnos. El gran llamado que Dios nos hace. Miren la cita, primeros escritos. Vi que muchos que ignoramos lo que debemos ser, a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Y los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar, ¿qué cosa? Plenamente la imagen de Jesús. Esto, familia, es lo que no dice la doctrina número 24. Está implícito, pero no está explícitamente dicho. Ella lo explica aquí claramente. La obra del santuario, la obra de Cristo en el lugar santísimo, ¿es para qué? Para que podamos estar preparados
¿Para qué? Para el tiempo de angustia. Preparados para que cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Preparados para recibir el sello de Dios. Preparados para protegernos durante el tiempo de angustia. Preparados para reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esta es la razón. Entonces, si no estamos entendiendo, si no estamos comprendiendo, si no estamos estudiando, estamos como a la vanguardia, estamos a la deriva. Pensando, como las 5 vírgenes insensatas, que yo estoy bien. Yo tengo suficiente aceite. Lo que Dios ha hecho conmigo es suficiente. No necesito más. Y nos engañamos a nosotros mismos. Nos estamos engañando, vamos a decirlo así. Y me incluyo también. Nos estamos engañando, familia. Porque Dios quiere que, Dios necesita, para que pueda completar la obra en esta tierra, Dios necesita que reflejemos plenamente, completamente la imagen, el carácter de Cristo. Porque si no, nuestros intereses y nuestro egoísmo va a dominar. ¿Están conmigo? Noten lo que dice aquí. La obra mediadora de Cristo. Este es Review and Herald, 4 de febrero. La obra mediadora de Cristo, los grandes y santos misterios de la redención, no son estudiados ni comprendidos por las personas que afirman tener luz antes que todas las demás personas sobre la faz de la tierra. ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes son las personas que afirman tener la luz más antes que todas las demás personas sobre la faz de la tierra? ¿Quién es la iglesia que profesa decir, miren este conocimiento que Dios nos ha dado? Este mensaje final para terminar la obra. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Y qué dice ella? No son estudiados ni comprendidos por las personas. ¿Qué no es estudiado y comprendido? La obra mediadora de Cristo. Esto no es comprendido, dice ella. Y noten, mientras estemos contentos, las 5 vírgenes insensatas, con nuestro conocimiento limitado, estamos descalificados para obtener valiosas revelaciones de la verdad. Esto es una advertencia para usted y para mí. No podemos comprender los hechos relacionados con la expiación y el carácter elevado y santo de la ley de Dios. La iglesia a quien Dios ha confiado los tesoros de la verdad, ¿qué necesita? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿por qué no estamos cumpliendo con nuestra obra? Pues porque no entendemos la obra de Cristo en el santuario celestial. Y como no entendemos la obra de Cristo en el santuario celestial, no podemos obtener más revelación, más poder, más luz. Y como no lo tenemos, ¿por qué es esto? Porque no nos hemos convertido. Así que la obra de Cristo mediando en el santuario celestial, junto con la obra en la cruz del Calvario, es la que nos lleva al arrepentimiento. Necesitamos ambas. El problema es que solamente nos enfocamos en una parte, que es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, amén. Pero la obra que está haciendo en el santuario celestial es tan importante para la salvación como lo fue en la cruz del Calvario. Porque si hubiera sido así, simplemente mataban al cordero y se acababa y todo el mundo terminaba perdonado. No quedaba perdonado solamente por el derramamiento de la sangre, quedaban perdonado el pueblo también por el esparcimiento de la sangre en el santuario. ¿Me están entendiendo? Ambas funciones juntas son las que llevan a la limpieza y purificación del pueblo para morar en su presencia. Y ese es el mensaje que nos ha dado ninguna otra iglesia, menos la iglesia primitiva, ha levantado este mensaje. Nosotros somos los que le estamos dando el final a este golpe. ¿Están conmigo? ¿Pero qué dice ella? Que no somos estudiados ni comprendidos estas cosas, la obra de Cristo. Gloria a Dios que aquí no vamos a cometer ese error. Aquí, aunque se nos caigan las pestañas, vamos a estudiar. ¿Amén? Si usted quiere prepararse, yo no sé usted, pues por eso estamos haciendo el estudio a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para estudiar. Juntos, venimos, preguntamos. Las personas también que nos van a estar viendo, también pueden hacer preguntas, tener un diálogo, entender esto. No hay prisa, yo no tengo ninguna prisa. Yo no sé usted. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lindo. Yo me pongo serio, pero yo me gozo esto. ¿Están conmigo? Así que, amor, el clique, por favor. Gracias. Entonces, esto es en la esencia del mensaje. Pero hay demasiada ignorancia en cuanto a esto. Hay demasiada conformismo. Estamos muy cómodos como vivimos. ¿Están? Ahora, pregunta. ¿Cuántos tipos de ignorancia hay? ¿Cuántos tipos de ignorancia hay en cuanto a esto? 2. Está la ignorancia inocente,
y está la ignorancia presunciosa. ¿Cuál es la ignorancia inocente? Pues nos dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alta los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que ¿qué? A que se arrepientan. Pregunta, ¿no pasamos todos nosotros por esta ignorancia inocente? Sí, no sabíamos. Señor, yo no sabía. Pues mi hijo, ahora te lo revelé, ahora camina en esa luz. Gracias, Señor. Estamos nosotros constantemente en esto. ¿Pero qué? Pero es inocente. Pero también la Biblia nos habla de la ignorancia presunciosa. Y eso lo encontramos en Oseas 4:6. Lo habíamos hablado el sábado pasado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Esto es ignorancia? ¿Qué tipo de ignorancia está hablando? Pues usted podría leerlo así y decir, ay bendito, es que no sabían. Pero cuando sigue leyendo dice, y como rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti. Esto es una ignorancia deliberada, decir, no, yo necesito más luz, yo estoy bien donde yo estoy. Eso del lugar santísimo, eso de la obra de Cristo en el lugar santísimo, eso del juicio investigador, eso no importa, yo estoy donde tengo que estar y yo estoy suficientemente bien. Actitud de la Odisea, 5 vírgenes insensatas. ¿Están conmigo? Noten esta cita que me compartió un hermano en YouTube, hermano José, que va perfectamente con estas dos tipos de ignorancias que encontramos. Noten, esto es del libro El Pacto Eterno de E.G. Wagner. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 11:10-17. Pregunta, si no estudiamos la palabra, ¿podemos tener fe? Imposible. Así que quizás usted ahora entiende por qué su vida espiritual está como que flaqueando tanto. Por lo tanto, es vana la profesión de fe en Dios en aquel que ignora o rechaza alguna de las palabras de Dios. ¿Qué tipo de ignorancia es esta? ¿Inocente o presunciosa? Lo dije bien, presunciosa. Ustedes saben que como yo soy puertorriqueño y dominicano me invento las palabras, ¿verdad? No se asuste, eso es parte de la cultura. Estoy aprendiendo a hablar mejor. Si un hombre o una mujer no conociera más que una sola palabra de Dios y la aceptara como palabra de Dios en verdad, sería salvo por ella. ¿Cuántos dicen amén? Ladrón en la cruz, pregunta, ¿sabía mucho? No, pero en ese momento él tenía suficiente información para tomar una profesión de fe y gracias a eso murió y fue salvo. ¿Cuántos están conmigo? Pero debemos conformarnos con eso. Ay, pero el ladrón en la cruz, él solamente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y ya, y fue suficiente. Bueno, porque no pudo seguir caminando. Noten, Dios tiene compasión de los ignorantes, inocentes, y no requiere del hombre una cierta cantidad de conocimiento antes de poder salvarlo. ¿Están conmigo? Hay cierto nivel de ignorancia que Dios entiende, pero la ignorancia voluntaria es otra cosa diferente. Es que usted no tiene ninguna excusa, porque usted no murió, o usted no le quitaron los ojos, o usted no le arrancaron nada. Está hablando a usted y a mí. La ignorancia de una persona puede ser el resultado del rechazo deliberado del conocimiento. Y el que hace así está rechazando la vida. ¿Por qué? Porque está rechazando la palabra. Y el que rechaza la palabra rechaza a Dios. Y el que rechaza a Dios rechaza la vida. De igual forma en que hay vida en toda palabra de Dios, dado que la vida es una y la misma en cada palabra, aquel que rechaza aunque sea una sola palabra de las que le lleguen, en realidad las está rechazando todas. Esta parte me conviene, esta parte me gusta, pero esta no me gusta tanto. Me gusta el asunto del sábado, me gusta el asunto de la educación, me gusta este asunto, pero el asunto de la alimentación, eso no me importa tanto. Eso no. La fe acepta al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que vemos de Él y por todo lo infinito que no conocemos de Él. Por el resto de la eternidad estaremos aprendiendo y conociendo más a Dios. ¿Usted lo sabe? Así que si usted no tiene esa actitud ahora inquisitiva, investigadora, si usted no tiene esa hambre y sed por la palabra de Dios ahora, no te vistas que no vas, porque esa es una de las características de los que van a llegar. Porque no hay suficiente maná.
Pero como el pueblo hizo, ay no, que estamos hartos del maná ya. Que si maná en fricasé, que si maná en frito, que si maná empanado. Que no, queremos los pescados y la carne de Egipto. Si no nos deleitamos y no nos gozamos con lo que Dios nos ha dado ahora, ¿cómo nos vamos a deleitar y gozar en el reino de los cielos? ¿Están conmigo? Esto es serio, familia. Esto es lo que Dios nos está tratando de llamar y nos está diciendo. Está plasmado por todas nuestras creencias, todos nuestros mensajes, pero mira, nos pasa por ahí. Como si nada. Cristo está, la hora del juicio comenzó, gloria a Dios. Cristo está intercediendo por mí, amén. ¿Y qué significa eso? ¿Qué relevancia, qué importancia tiene lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial a lo que está haciendo aquí en la tierra? Sin lo que está pasando allá, no estaría pasando aquí tampoco. Están ambas relacionadas. ¿Están conmigo? Noten aquí. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos, ¿cuántos? Necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dice que nosotros tenemos que comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador? ¿Por qué dice que tenemos que conocer por nosotros mismos? No porque otro me lo dice, sino porque yo mismo entiendo el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Me pregunto yo, ¿será que yo entiendo claramente el asunto del santuario y el juicio investigador? Pregúntese usted también, pero no me diga la respuesta. ¿Será que yo conozco por mí mismo el ministerio y la obra de Cristo como gran sumo sacerdote? Ahora, ¿por qué es importante? Noten la respuesta. De otro modo, nos será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos ha llamado. Hermano y hermana, según esta cita, si nosotros no entendemos claramente el santuario, el juicio investigador y la obra de Cristo como sumo sacerdote, nosotros será imposible poder tener la fe necesaria para sobrevivir y para estar en pie en el final. Y para desempeñar el puesto que Dios nos ha llamado a hacer aquí. Conozco hermanos y hermanas que me dicen, ay, no. Cuando venga el asunto, el tiempo de la tribulación y el tiempo de angustia, yo soy de los que me voy para el monte. Y yo le digo, hermana, ¿y si ese no es el plan que Dios tiene para ti? ¿Y si Dios te quiere utilizar a ti para quedarte en las ciudades, para ser un pregonero o pregonera del mensaje del tercer ángel, para traer a otras personas a los pies de Cristo? Y si el Señor te llamó a eso y a no irte a las ciudades, ¿cómo usted lo sabe? Que yo no voy a tener hijos porque estamos cerca del tiempo del fin. Todas las generaciones de cristianos han pensado que Cristo iba a regresar en su generación. Yo no conozco una sola persona que ha muerto que me ha dicho a mí, ay no, yo sabía que Cristo no venía en mi tiempo. Todos dicen, yo pensaba que Cristo iba a venir. Hasta la iglesia primitiva pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo. Todos lo pensaban. Y si tu hijo o tu hija, le he dicho, va a ser uno de los grandes predicadores o predicadoras en el tiempo del fin, uno de los grandes instrumentos que Dios va a utilizar para traer a personas a los pies del Señor, ¿qué usted sabe? Le hago una pregunta. ¿Estás diciendo quiero estar en la ciudad o quiero estar en el campo? Es decir, ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos? ¿Esa es la actitud? No. ¿Cuál es la actitud? Señor, heme aquí. Envíame a mí. Yo quiero estar, Señor, donde usted quiere que yo esté. Yo quiero hacer, Señor, la obra que usted quiere que yo haga. Yo quiero ser, Señor, y estar donde usted me quiere poner. Y quiero hacer la obra lo mejor, porque en donde Dios nos pone es en el mejor lugar. No en donde queremos estar o creemos que deberíamos estar, es donde Dios nos coloca. Ese es el mejor lugar. Porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios en toda su plenitud. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren ejercer la fe tan esencial en nuestros tiempos y desempeñar el puesto al que Dios nos ha llamado? Levante la mano. ¿Cuántos quieren hacer eso? Significa que entonces tenemos que comprender claramente el asunto del juicio investigador y la obra de Cristo como sumo sacerdote. Así que los voy a ver a todos a las 4 de la tarde. Me gusta meterle presión así a ustedes. Ahora les voy a mostrar algo. Yo le llamo a esto las 5 dimensiones del plan
las 5 dimensiones de la santificación. ¿La qué? Las 5 dimensiones de la santificación. Ahora, usted dirá, ¿y qué rayos es eso? Yo nunca en mi vida he escuchado de que hay 5 dimensiones de la santificación. Les voy a mostrar el concepto de lo que tiene que ver con la ignorancia. Ahora, vamos a empezar con lo que es, ¿qué es la santificación? ¿La santificación qué es? El proceso por el cual Dios nos hace, ¿qué cosa? ¿Cuál es la santificación? El proceso por el cual Dios nos hace santos. Gracias. Amén. El proceso por el cual Dios nos santifica, nos hace santos. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, cuando estudiamos el santuario, pregunta, ¿aquí no es donde se explica el plan de salvación? ¿No es la santificación parte del plan de salvación de Dios, sí o no? Claro que sí. Así que estudiamos el santuario y nosotros decimos, ahí está el santuario, ahí está el campamento, ahí está todo. Ahora, cuando estudiamos el santuario, y no sé, esto yo lo hago también, yo doy un estudio y donde voy detallando y explicando las partes del santuario. Y vamos entonces, entramos al santuario y ¿qué entramos? ¿Cuál es el primer mueble? ¿El altar de qué? El altar de sacrificio. ¿Y qué representa el altar de sacrificio? ¿Qué representa el altar de sacrificio? La muerte de cruz en el Calvario, ¿verdad? Luego tenemos el próximo mueble que es que el lavacro, ¿verdad? ¿Y qué representa el lavacro para nosotros? ¿Qué es el bautismo, ¿verdad? Y dice Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Arrepiéntete y bautízate cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y para recibir ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Amén. Le hago una pregunta. ¿Ahí es que comienza la obra de santificación? Cuando nos bautizamos. Noten, 2 Corintios 3, 17 y 18. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es, ¿libertad de qué? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados ¿cómo? De gloria en gloria. Cuando dice de gloria en gloria, ¿de qué está hablando? De la santificación. ¿De gloria en gloria en qué? En la misma imagen. ¿Qué está siendo santificado? El carácter, ¿verdad? ¿A imagen de quién? A imagen de Cristo, de la gloria de Dios. ¿Y quién hace esta obra en nosotros? Por medio de la palabra. El Espíritu Santo. Por lo tanto, donde está el Espíritu hay libertad. El Espíritu del Señor es el que hace esta obra. ¿Para qué? Para librarnos de la esclavitud del pecado en el que nacemos. Amén. Para libertarnos, y a medida que vayamos creciendo y caminando con el Señor, ¿qué cosa es? Necesitamos más gloria, más entendimiento, más conocimiento y somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Eso ocurre solamente cuando usted acepta al Señor? ¿Que usted empieza a cambiar su manera de pensar? ¿Que empieza a cambiar su carácter? ¿Empieza solamente con el Señor? No, miren aquí. Juan 16, 17 y 8. Yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, ¿quién vendrá? El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere y os lo enviare, y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Convencerá a los cristianos de pecado, de justicia y de juicio. No, ¿a quién va a convencer el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio? Al mundo. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿A quién utiliza el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¡A nosotros! Así que aquí está hablando claramente que el Espíritu Santo está aquí, trabajando ya en el corazón de la gente en el mundo. Nosotros somos los que llegamos tarde siempre. El Espíritu lleva tiempo obrando ahí. Y después nosotros nos creemos, ¡ay, mira lo que yo! No, usted no hizo nada. Usted simplemente vino a terminar lo que ya el Espíritu Santo había comenzado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que noten esto. ¿Por qué le llamo los 5 niveles de la santificación o las 5 dimensiones de la santificación? Porque la santificación, el proceso del cambio, de la restauración del carácter de Dios en nosotros, no comienza en el santuario. No comienza ni siquiera. Alguna gente empiezan a hablar de la obra del santuario. Alguna gente empiezan en el patio. Conozco algunos que comienzan en el campamento, ¿verdad? Pero sabes que ahí no comienza tampoco la obra.
de salvación. La obra de salvación no comienza tampoco en el campamento. ¿Sabe dónde comienza la obra de salvación? Le hago una pregunta. ¿Qué usted ve más allá del campamento? Las montañas. ¿Qué representan esas montañas? Egipto, Babilonia, el mundo donde usted y yo nos tuvo que arrastrar Dios y sacar de ahí. La obra de salvación comienza ¿dónde? Fuera. El Espíritu Santo alcanzando a la gente en donde está, en Egipto, en Babilonia, en Sodoma y Gomorra, allá. ¿Están conmigo? Esto sería una representación más clara del santuario, donde a veces ponemos que el santuario estaba, el campamento estaba bien cerca del campamento. No, no era así. Estaba bastante alejado. Usted tenía que caminar bastante. Usted quizás por la imagen no se ve, pero aquí está el campamento alrededor. Y en el medio del campamento estaba el santuario, pero usted tenía que caminar bastante para llegar al santuario. Eso no era que usted salió de su casa y estaba ahí y ya estaba ahí. Vamos, usted tenía que quizás agarrar un Uber o algo para llegar. Estaba lejito. ¿Usted cree que Dios lo hizo así con intención? Sí. Porque si estaba fácil llegar, lo fácil no lo apreciamos. Pero cuando tenemos que tomar un camino largo para llegar a donde está el Señor, ahí es donde viene el tiempo de meditación, de reflexión. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿dónde está Dios obrando? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde el Espíritu Santo comienza a obrar? Es en el mundo, es afuera. Noten, 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que algunos de los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el cristianismo hay algunos que piensan en lo que es un concepto distorsionado de la predestinación. ¿Han escuchado sobre eso? Predestinación, que Dios ya decidió antes quién se va a salvar y quién no, y usted no puede hacer nada para cambiar lo que ya Dios decidió. Ya Dios lo determinó, usted se va a salvar y se va a perder, no importa lo que usted haga. Eso es una distorsión completa de lo que es el concepto de la predestinación. Porque aquí claramente enseña que Dios quiere que todos los hombres y las mujeres se salven. ¿Están conmigo? ¿Y cuál es la diferencia de quién se salva y quién no se salva? ¿Cuál es la diferencia? Tu decisión. Esa es la diferencia. Si usted decide o no aceptarlo. Esa es la diferencia. Pero aquí viene todos los hombres. Y vengan ¿al qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Están conmigo? Noten, Tito 2:11. ¿Cómo Dios nos va a llevar al conocimiento de la verdad para que seamos salvos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Cuando el corazón humano conoce y ve quién es Dios, entonces ¿qué cosa? Esa manifestación es para salvación. ¿De qué? De su gracia, de su amor, de su paciencia. Amén. Ahora, entrando en las 5 dimensiones de la santificación. ¿Dónde empieza la santificación? Pues empieza desde que estamos en el mundo. Egipto, Babilonia, el mundo, la carne. Pregunta, antes de yo ser cristiano, Dios me tocó. Y yo empecé a cambiar mi manera de pensar por los golpes de la vida, las cosas. Pero yo no sabía que era Dios. Pero yo estaba triste, yo estaba cansado, yo estaba ya harto de las cosas del mundo. Deprimido. No sé, mi mente estaba cambiando. En este mundo había algo que no tenía sentido y no me cuadraba y yo no entendía qué era. Esa es la obra del Espíritu Santo. Decía, no puede ser, algo más hay en este mundo. Ya yo estaba empezando a cambiar mi forma de pensar cuando estaba en el mundo. Luego, de las montañas pasamos ¿a dónde? Al campamento. ¿Qué representa el campamento? La iglesia. La iglesia. Cuando usted va, a usted entonces le empiezan a presentar ¿qué? Le empiezan a presentar la verdad. ¿Y qué usted hace? Usted empieza a visitar la iglesia, el campamento. ¿Están conmigo? Alguna gente dice, la iglesia, yo puedo tener mi relación con Dios solito. Yo no necesito de la iglesia. Pues ¿sabe qué? En el proceso de la santificación, la iglesia corre una parte importante. Porque usted no puede llegar al santuario si usted no pasa por el campamento. Usted tiene por obligación que pasar por el campamento para llegar al santuario. Y representa a la iglesia. ¿Están conmigo? Y cuando el mensaje me llegó, cuando empecé a leer, adivinen a dónde yo fui. A la iglesia. Fui a la iglesia. ¿Están conmigo? Así que el campamento es la que. Pregunta, ¿sigue Dios haciendo la obra de santificación en la iglesia, sí o no?
Claro que sí. Ahí es que uno que está empezando a entender y conocer verdaderamente quién es Dios. Ahí ya se está formalizando. Ya la instrucción es más intencional, es más acertada sobre quién es Dios. ¿Y qué corre? Pues gloria a Dios. Pero pregunta, ¿ahí termina? No. Porque luego del campamento, ¿qué parte viene? El patio, ¿verdad? Viene el patio. Y en el patio, ¿qué se encuentra? La cruz de Cristo, el arrepentimiento. ¿Y qué más? El lavacro, ¿qué es el qué? El bautismo. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Están siguiendo la lógica? Yo sé que a veces la gente cuando ve, ¿y qué? ¿De dónde sale eso? Pues es que esto es la lógica. Esto a mí no me lo enseñó nadie, esto es lógica. El Señor me ha ido mostrando esto. Pero pregunta, ¿termina la obra de santificación en el patio del arrepentimiento? No. Pregunta, ¿hay personas que nunca conocieron de Dios y se salvaron? Sí. Dios se revela de muchas maneras, ¿verdad que sí? Hay gente que nunca escuchó de Dios, pero vivieron de acuerdo a la luz que se les dio. Hubo una revelación del carácter de Dios, sea por la naturaleza o por algún otro medio, y ellos respondieron a ese poquito de información que se les dio. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Están conmigo? Nunca fue a la iglesia. Nunca leyó la Biblia. ¿Pero qué? Pero se les reveló en la cruz del Calvario Cristo Jesús. Amén. Dios se revela de muchas maneras, claro, principal y primordialmente por medio de la palabra de Dios y por medio de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Pero no es la única, pero sí es la más acertada, la más perfecta, la más completa revelación del carácter de Dios. Gloria a Dios. Así que vamos al patio. Le hago una pregunta. ¿El patio? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? No, porque luego tenemos que pasar ¿qué? Luego del patio uno pasa ¿dónde? Al lugar santo. Pregunta, ¿hay santificación ocurriendo en el lugar santo? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? En el lugar santo tienes el lavacro, tienes el candelero, los panes y el ¿qué? El candelero. El candelero, el altar de incienso y los panes, ¿verdad? Le hago una pregunta. ¿Qué representa esto en la vida de un cristiano? Estabas en el mundo, conociste a Dios, viniste y estás caminando con el Señor, vienes a la iglesia, se te está revelando, aceptas al Señor, te bautizas, pero ¿cómo es que uno mantiene esa comunión, esa relación con Dios? ¿Por medio de qué? Del estudio de la palabra, por medio de la oración y por medio de la testificación, compartiendo el evangelio con otros, amén. Estos tres. Ahora le hago una pregunta. ¿Ahí termina? No. Porque hay una parte más todavía, la última fase, que es ¿qué? La del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está ¿qué cosa? El arca del pacto. Y está ¿qué más? Nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. Ahora quiero que pensemos. Cuando vamos estudiando las 5 dimensiones de la santificación, ¿en dónde hay más poder y gloria revelada? ¿Aquí se revela Dios? Sí. Si pasas al campamento, ¿dónde hay más luz y gloria y conocimiento? ¿En el mundo o en la iglesia? En la iglesia. Luego pasas al patio. ¿En dónde hay más luz y conocimiento en cuanto a la revelación de Dios? ¿En el campamento o en el patio? En el patio, ¿verdad? Luego pasas al lugar santo. ¿En dónde hay más revelación y luz sobre el conocimiento del plan de salvación? ¿En el patio o en el lugar santo? En el lugar santo. Y luego pasas al lugar santísimo, en donde debe haber más revelación y luz y gloria y conocimiento de quién es Dios. ¿En dónde? En otras palabras, mientras nos vamos alejando del mundo, nos vamos acercando ¿a quién? Y mientras te acercas más y más a Dios, ¿qué debe ocurrir? Más revelación, más luz, más gloria, más poder. ¿Están conmigo? Y mientras más nos acercamos, mientras más luz, más conocimiento, entonces ¿qué cosa? Más responsabilidad y más requerimientos. Porque los requerimientos de los que estaban en el pueblo no eran lo mismo que los requerimientos de los sacerdotes. Los requerimientos del sumo sacerdote y las responsabilidades de él eran más que los sacerdotes. ¿Están conmigo? Eso no significa que uno era salvo por obras. No, eso es lo que significa todos somos salvos por fe. Todos somos salvos por gracia y la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero a más luz, ¿qué cosa? Más responsabilidad. Si usted tiene más conocimientos en el mundo, a usted le van a pagar más. ¿Sí o no? Y usted le van a dar más responsabilidades. En el plan de salvación, si Dios te ha dado luz, es para que lo pongas en uso. Miren esto. El problema es
¿Cuál es el problema? Que a medida que nos acercamos más a Dios, esto lo escribí yo estoy pensando, a medida que nos acercamos más a Dios, su justicia y santidad continúan mostrándonos el nivel de nuestras injusticias. Así que a medida que nos acercamos más a Dios, debe haber más conocimiento o menos conocimiento del pecado. Más, porque estamos acercándonos a Dios y se nos está revelando verdaderamente las intenciones del corazón. Se está mostrando quiénes somos, así que más nos acercamos, más nos acercamos, más nos acercamos. En el pasado llegar hasta aquí estaba bien. Luego llegar hasta aquí estaba bien. Luego llegar hasta aquí estaba bien. Le hago una pregunta. En estos tiempos finales, ¿es suficiente llegar aquí, aquí y aquí? No, porque ya sabemos que Dios nos ha dado un mensaje con una responsabilidad para predicar en el tiempo del fin, que no tiene que ver meramente con esto, esto y esto, sino también con el lugar santísimo. No podemos conformarnos con decir, ya yo acepté al Señor y ya me bauticé, ya estoy bien. Porque eso es ignorancia de presunción. O decir, ya yo me bauticé, ahora yo leo mi Biblia, sí, yo oro, y sí, yo reparto trataditos así de vez en cuando. Eso es suficiente para mí. Yo tengo el aceite que necesito. En estos tiempos, no. En estos tiempos, Dios nos está llamando aquí a la revelación más completa, plena y profunda de quién es Él y de su plan para nosotros. Por lo tanto, como hay más revelación, hay más entendimiento de quiénes somos nosotros y hay más responsabilidad ante Él. Y se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Lo utilizaste para mi gloria o lo utilizaste para tu gloria? Cada uno va a tener que rendir cuentas en algún momento. Y gloria a Dios que estamos aquí. ¿Por qué qué? Porque aquí no hay excusa. Está todo abierto y revelado para que no tengamos excusa de qué. Para que no tengamos excusa de estar preparados cuando termina la intercesión. Porque cuando termina la intercesión, se acabó. El que sea justo, el que es injusto, ya no hay más. Esta tarde vamos a hablar más profundamente de la intercesión. Le tengo 3 principios de la intercesión de Cristo en esta tarde. Sigamos aquí con la cita. El problema es que a medida que nos acercamos más a Dios, su justicia y santidad continúan mostrándonos el nivel de nuestras injusticias. Nos vamos dando cuenta de la complejidad de nuestra naturaleza caída y que es mucho más que solamente actos y pensamientos donde pecamos, sino está oculto mucho más profundo y oculto de lo que pensábamos, contaminando hasta nuestras actitudes y motivaciones. ¿Están conmigo? Que no es simplemente el pecado un acto o un mal pensamiento, sino el pecado es ¿qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? Porque puedo hacer cosas buenas, pero con malas intenciones y mal motivado. Entonces, el lugar santísimo está tratando de hacer un estudio, un análisis, una reflexión profunda de las esquinitas de mi corazón. De lo que está ahí. Por eso, familia, yo les explico a ustedes que cuando analicemos y miremos la obra de Cristo en el lugar santísimo, miramos el arca del pacto. Pregunta, ¿quién recuerda ver qué es el arca del pacto? ¿Qué representa el arca del pacto? ¿Alguien recuerda? Cristo está intercediendo en el santuario celestial. ¿Pero y qué relevancia tiene eso para mí aquí? ¿Quién recuerda lo que representa el arca del pacto? ¿No recuerdan? Eso. ¿Qué es lo que el sumo sacerdote entra para limpiar? Los pecados que se han acumulado en el lugar santísimo. Los pecados ocultos también que están aquí. ¿Qué va dentro del arca del pacto? ¿Qué es lo que Dios quiere escribir en nuestra mente y nuestro corazón? ¿Y quién es el que hace la obra de poner la ley, de sellar la ley y de limpiar y purificar el corazón y la mente del pecado? Cristo. Así que cuando miramos el santuario celestial, Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo está limpiando y purificando el santuario. ¿Qué relevancia tiene eso para mí? Porque sin esa obra no podrá limpiar y purificar aquí. ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que quiere hacer? No es meramente cosas externas. No es meramente cosas que sí. Ya yo dejé de fumar. Ya yo dejé de mentir, ya yo dejé de robar, ya yo no soy fiestero. Pensamos que con eso es suficiente.
Pero cuando miras el santuario, quizás era suficiente en otro tiempo. Quizás en aquel momento, pero no ahora. Porque usted sabe, Martín Lutero pregunta, ¿campeón o no campeón de la fe? Un gran campeón de la fe, ¿sí o no? Sí. ¿Estará en el reino de los cielos? Yo entiendo que sí. Dios lo utilizó poderosamente. Se enfrentó al imperio más poderoso de su tiempo. Solito casi. Un hombre poder. Y sin embargo, bebía, comía cerdo. Pero pregunta, ¿él tenía la luz que teníamos nosotros? ¿Tenía fe? Sí, pero no tenía todo el conocimiento. Así que Dios lo juzga de acuerdo a lo que él conoce y como él vive de acuerdo a ese conocimiento. Pero a nosotros no. A nosotros Dios nos ha llamado. Esa fue la misión de Lutero en ese momento, en ese periodo de tiempo. Pero ahora nosotros, Dios nos está llamando ¿a qué? A entrar al lugar santísimo. A participar de la obra de expiación, de purificar el corazón de todo pecado, de toda injusticia, de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, cuando termine de interceder el sumo sacerdote y cierra la puerta, si usted no ha llegado al punto donde Dios lo necesita, usted no va a poder sobrevivir. Si usted no tiene la fe de Jesús, cuando venga la prueba, usted va a flaquear y va a salir corriendo como los discípulos. ¿Están conmigo? Y usted dirá, ay no, yo mejor que me quite la vida el Señor. Ahí volvemos con la misma actitud otra vez. Pero ¿y si Dios te quiere utilizar a ti como un instrumento poderoso durante ese tiempo? Tú no sabes, nuestro pensamiento no debe ser, la persona que piensa así, ¿sabe lo que está pensando? En su propia sobrevivencia. En el yo, eso es lo que está pensando. Que si no quiero tener hijos, yo. Que si ay, yo me quiero ir a los montes, yo. Que si ay, yo no quiero estar vivo para ese tiempo, yo. Ese no es el pensamiento de una persona que le ha entregado su corazón a Dios. El que le ha entregado su corazón a Dios, que dice, Señor, que tú quieres, que tú necesitas, como tú me llamas a mí. Amén. Esa es la actitud, ese debe ser el enfoque. Noten lo que sigo diciendo. Tan oculto es el pecado morando en mi mente, lo que Pablo llama en Romanos capítulo 7, el pecado que mora en mí. Vamos a hablar de eso. No este sábado en la tarde, el otro sábado. ¿A qué hora? A las 4. Tan profundo, tan oculto es el pecado morando en mi mente, en los rincones oscuros de nuestro carácter, que creemos que se han ido una vez que hemos superado los pecados más obvios y más públicos. Con esto nos engañamos creyendo ser justos. Porque decimos, ay, yo no sé cómo esta gentuza, ¿verdad? Ay, miren esta gente cómo hablan, mira cómo beben, mira cómo hacen. Ay, no, ya, gracias Señor, porque yo no soy como ellos. ¿A qué le recuerda eso? El fariseo y el publicano. ¿Están conmigo? Pica. Esto es un buen chile mexicano, ¿verdad? Pues nosotros los caribeños no conocemos chile así. Ay, ya yo no hago estas cosas, yo estoy muy bien, Señor. Yo estoy listo. La Odisea. Yo estoy bien, Señor. ¿Y cuál es la solución a este problema? ¿Cuál es la solución para este problema? Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Hay que qué? Hay que seguir buscando, hay que seguir escudriñando, hay que seguir diciendo, Señor, revélame tu gloria. Ayúdame, Señor, a ver quién yo soy. Señor, ayúdame a entender las motivaciones, las intenciones de mi corazón. ¿Y soy verdaderamente yo un testigo fiel y verdadero o soy un hipócrita, Señor? Ayúdame a entenderlo. Ayúdame, Señor, a entender si estoy viviendo conforme a tu voluntad. Revélame tu gloria. Hambre y sed de justicia. Necesitamos seguir acercándonos cada día como más y más a Dios, no menos. No estancado, yo estoy bien. Esa es la condición de las 5 vírgenes insensatas. Estoy bien, tengo suficiente aceite, no necesito más. Necesitamos cada día más y más a Dios para obtener ¿qué cosa? Más conocimiento, más comprensión de ¿qué? De su carácter y su santidad. Y cuando tengamos un entendimiento y una comprensión más profunda de su carácter y su santidad, así ver y entender la profundidad de nuestras debilidades, inclinaciones, pecados e injusticias. ¿Están entendiendo?
mientras más nos acercamos al lugar santísimo, pregunta, ¿hay más gloria o menos gloria? Hay más gloria. ¿Hay más luz o menos luz? Entonces se revela más profundamente el problema del pecado que mora en mí. Pero le hago una pregunta. A medida que nos vamos acercando al lugar santísimo, ¿hay menos poder o más poder? ¿Para qué? Para vencer esos pecados cuando son revelados. ¿Están conmigo? Esto es rico, ¿me entienden? Esto es para gozarse. Esto es un manjar. Noten, cuando estábamos en el mundo, el campamento y el patio veíamos nuestra gran necesidad del perdón de pecados y la redención. Pero en cuanto pasamos a la experiencia del lugar santo, nos ponemos cómodos y pensamos que estamos bien, que ya todo está bajo control y que estamos listos para ir al cielo. Y cuán equivocados estamos. Porque quizás lo que en otro tiempo era suficiente, en este tiempo no. Dios nos ha llamado y nos ha levantado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el propósito de ponerle fin a este mundo. De ponerle fin a la vindicación de su carácter. De cerrar y mostrar que Dios es justo y bueno y fiel a sus promesas. Ese es nuestro trabajo. Que la gente lo vea en nosotros. Mateo 24:14. Porque este evangelio del reino será predicado ¿cómo? Por testimonio a todo el mundo. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. Si no ha venido el fin, ya habíamos estudiado eso. Si no ha venido el fin, ¿es por qué? Porque no estamos predicando por nuestro testimonio el evangelio del reino. ¿Por qué razón? Porque estamos bien. Estoy bien, Señor. Yo tengo una casa, yo tengo un buen trabajo, yo estoy en salud. Sí, a veces tengo un achaque que otro, pero fuera de eso estoy bien. Y el Satanás tomándose una piña colada en República Dominicana. Hay una hamaca sentado en Bávaro Beach. Ahí. Estos cristianos, qué chiste, qué relajo tienen ellos. Están peor que cuando comenzaron. Porque de 1844 salimos con fuego. Amén. Y después, ¿no pasó lo mismo con la iglesia primitiva? Salieron con fuego y ya. Nosotros somos, familia, llamado la última generación para ponerle fin a este asunto. La responsabilidad está en nuestras manos. Si vamos nosotros a no. Porque esta actitud de que estamos bien, todo está bajo control, todos estamos listos, familia. Esa es la actitud de las 5 vírgenes insensatas. ¿Están conmigo? Amén. Y le voy a decir algo más. A ver. No solamente hay más luz, más conocimiento y más poder a medida que nos acercamos más a Dios, a medida que entremos al lugar santísimo por medio de la obra de Cristo Jesús, sino también hay más gozo. Amén. Uno se goza esto. Uno se lo disfruta. Amén. Esa es la evidencia de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El gozo, ¿no es fruto del Espíritu? Y uno que anda amargado todo el tiempo, con la cara larga ahí. Imagínese el vecino o el compañero de trabajo o el familiar que lo ve usted amargado todo el tiempo. Bendito, que Dios es ese que tiene ese cristiano. ¿Ese es tu Dios? Yo no quiero saber de ese Dios. Uno anda con gozo. Que el mundo se está cayendo, con gozo. Que el COVID, con gozo. Alegre, contento. Ese es el fruto del Espíritu. Que no importa lo que le esté pasando, usted tiene paz en su corazón y usted está contenta y gozosa con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la solemne advertencia del mensaje de los 3 ángeles. Número 1, la iglesia remanente no está preparada. ¿Por qué? Pues su ignorancia. ¿Y su ignorancia en cuanto a qué? A que pronto llegará el fin de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Familia, esto es una realidad. Y si no entendemos primero la obra de Él en el lugar santísimo, mucho menos vamos a entender la preparación necesaria para cuando termine esta obra. Porque están ligadas. Entonces, ¿cómo puedo yo? Ay, que yo no creo que yo voy a estar vivo para este tiempo. ¿Y si usted está vivo para este tiempo? Nuevamente la actitud, yo. Señor,
si usted viene después de yo morir, pero pongo mi vida en tus manos todos los días. Pero si vienes, gloria a Dios también. Yo lo que me preocupa cada día es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Esta tarde vamos a continuar y vamos a entrar más profundamente con el asunto de la intercesión de Cristo. Porque para entender lo que va a ocurrir cuando deje de interceder, tenemos que entender más profundamente lo que va a hacer cuando está intercediendo. La semana pasada hablamos un poquito. La semana pasada fue una pasadita por encima. Ahora ya estamos entrando en el profundo. Ya vamos a entrar ahora en cosas más profundas y vamos a entender plenamente qué está revelando la palabra de Dios. Hay un banquete esta tarde. ¿A qué hora? A las 4 en punto. Sí, a las 4, porque en las 4 nos vamos en vivo por las redes sociales y en la televisión. Amén. Así que el que llega a las 4 esta tarde, llegue a las 3:45. Y los que no pueden por alguna razón venir, me dejan saber a mí o a mi esposa y le damos dónde lo pueden encontrar en YouTube o en Facebook. YouTube mejor. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Es serio este asunto de lo que estamos hablando? Le hago una pregunta. ¿Estamos preparados? No. Y soy el primero en decir que yo no estoy preparado. ¿Saben por qué yo sé que no estoy preparado? ¿Saben por qué? Porque todavía yo cedo ante la tentación. Todavía yo flaqueo. Todavía yo soy tan y tan débil. Todavía yo confío demasiado en mí mismo. Porque dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 6 que aquel que permanece en Cristo no peca. Así que cuando pecamos, cuando seguimos siendo arrastrados por nuestras inclinaciones, por nuestros hábitos pecaminosos, cuando seguimos es porque no hemos aprendido a permanecer en Él. Pregunta. ¿Alguien esta mañana quiere decir, yo quiero aprender a permanecer plenamente, totalmente, completamente, consistentemente en Cristo? Vamos a ponernos en pie. Yo quiero estar listo para la gran obra. Vamos a cantar. Sí, no terminamos, pero vamos a cantar cuando termine la canción, cuando ya se pase lista. Amén. Familia, esto que estamos estudiando aquí, esto es candela. El enemigo no va a querer que usted venga. El enemigo no quiere que usted venga a estudiar con nosotros. Ni que le des que esto no es importancia. Ya se le dio la advertencia. Estamos advertidos. Amén. Yo no sé usted, pero yo quiero estar listo. Yo quiero que el Señor me limpie y me purifique completo para que pueda reflejar plenamente el carácter de Cristo en mí y en usted. Amén. Estar listo, terminar la obra e irnos a casa. Porque la verdad que ya esto me cansa este mundo. Estamos hartos de este mundo, pero con el poder de Dios vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición. Gracias por esta oportunidad de estudiar juntos. Padre, apenas la semana pasada fue una introducción leve. Ahora estamos ya entrando en cosas más profundas. Padre, te pedimos que nos ayudes para que ese deseo, esa hambre y esa sed por tu justicia, por tu Hijo, por tu palabra, por tu Espíritu, que pueda ir aumentando y creciendo, Padre. Que ese fuego no se apague, sino que vaya fortaleciéndose. Pero para eso tenemos que ir acercándonos más y más a ti. Gracias, Padre, por escucharnos. Llévanos para que podamos disfrutar un almuerzo, que no nos hartemos demasiado, para que no nos quedemos dormidos y no vengamos a las 4 de la tarde para la parte número 3.